Una ciudad encendida, un escenario que parecía latir como un corazón herido, y un hombre solo, con una guitarra en la mano y demasiadas palabras guardadas en el pecho. Así comenzó todo. Esa noche, Buenos Aires no dormía. Cristian Nodal estaba a punto de subirse a un escenario que no había sido creado para entretener, sino para cerrar heridas. Pero nadie lo sabía. El público, emocionado, esperaba un concierto. Lo que recibirían sería algo más íntimo, más crudo, más real. ¿Puede una canción cambiar el rumbo de una historia rota? ¿Puede una melodía decir lo que no se atreve la voz? ¿Y qué pasa cuando la persona a la que le cantas aparece sin avisar? Esta no es una historia de farándula, es una historia de silencio, de arrepentimiento y de un amor que, aunque se rompió, nunca se cantó por última vez. Quédate, porque lo que pasó esa noche en el Luna Park no fue un show, fue una confesión, una carta abierta con nombre y apellido, y con testigos, miles de ellos. Durante meses, el nombre de Nodal había desaparecido de los escenarios argentinos. Desde su ruptura con Julieta, más conocida por todos como Casu, el silencio había sido su único compañero. Nada de entrevistas, nada de comunicados, solo algunas letras en borradores, escritas entre aeropuertos y habitaciones de hotel, y una historia que seguía sin un punto final, hasta que su equipo le propuso algo inusual, un concierto acústico en Buenos Aires. Pequeño, íntimo, sin pantallas gigantes ni efectos especiales. Solo él, una guitarra y lo que quedaba de una historia que alguna vez fue amor. En un principio, dijo que no, cerró el celular, intentó seguir como si nada, pero luego, algo lo hizo detenerse. Una carpeta en su galería, fotos guardadas de Julieta, risas congeladas, miradas que ya no estaban, pero que seguían doliendo. Entonces lo entendió, había cosas que no podía seguir callando, y fue así como, sin que el público lo supiera, Nodal comenzó a preparar una noche única. No venía a vender entradas, venía a cantar lo que nunca dijo, una historia que ya no cabía en su pecho, y que estaba a punto de romper el silencio. Pero esa historia, claro, tenía otro lado, porque mientras Nodal se debatía entre el orgullo y el arrepentimiento, Julieta seguía adelante, sin él, sin disculpas, y sin respuestas, y el escenario, sin saberlo, estaba listo para presenciar algo más grande que un reencuentro, una herida abierta, que iba a sangrar en forma de canción. La noche cayó suave sobre Buenos Aires, pero dentro de Luna Park, el aire era espeso, como si todos los presentes supieran, en lo más profundo, que estaban a punto de presenciar algo distinto, algo que no se repetiría. Las luces bajaron, el murmullo se transformó en silencio, y entonces, apareció él, Cristian Nodal, solo, con su sombrero de siempre, los ojos clavados en el suelo y la guitarra colgada al pecho como si pesara más de lo habitual. No saludó, no gritó su clásico "Buenas noches, Argentina", solo dijo, casi en un susurro, esta noche no vengo a dar un concierto, vengo a contar una historia, una que muchos conocen, pero que solo dos hemos vivido de verdad. Y entonces, empezó a tocar. La primera canción fue suave, íntima, como si no estuviera dirigida a una multitud, sino a una sola persona. Hablaba de una casa con vista al río, de un mate compartido entre vuelos, de risas que iluminaban las mañanas. No había nombres, pero todos sabían de quién hablaba. La segunda fue más intensa. Hablaba de orgullo, de palabras no dichas, de distancias impuestas por el miedo. La tercera, de promesas rotas. Cada letra era una confesión disfrazada de melodía. Cada acorde, una herida abierta. El público no aplaudía, escuchaba, absorbía. Sabían que no estaban en un show, estaban en una carta abierta, convertida en música. Y entonces, llegó la cuarta canción, y con ella, el momento que nadie esperaba. Cuando la cuarta canción estaba a punto de comenzar, algo cambió en el ambiente. Los músicos se miraron entre sí, confundidos. Nodal no siguió el setlist, cambió los acordes, cerró los ojos por un segundo, respiró profundo, y comenzó a tocar algo que nadie, ni siquiera su equipo, había escuchado antes. Era una canción nueva, inédita, una que llevaba escrita desde Tulum, cuando la distancia ya era más grande que el amor. Una melodía sin coros pegajosos, sin ganchos comerciales, solo verdad, dolorosa, humana. Y en medio de ese momento íntimo, entre luces bajas y un silencio absoluto, ocurrió lo impensado. Desde un costado del escenario, entre bastidores, se dibujó una silueta. Nadie aplaudió, nadie gritó, nadie se movió. Era ella, Julieta. Casu no entró, no saludó, solo se quedó ahí, de pie, en la sombra, observando, como si también ella estuviera escuchando una historia que no se había atrevido a leer. Nodal la vio, y por un segundo, su voz se quebró, pero no paró. Siguió cantando, más despacio, más profundo, como si cada palabra fuera un puente tendido hacia esa figura quieta, a unos metros, que había sido su todo y que ahora solo era un silencio con forma de mujer. La letra decía, aun si nunca volvés a mirar atrás, yo siempre te voy a cuidar desde lejos. Gracias por dejarme ser parte de tu historia, aunque ya no seas parte de la mía. Cuando terminó la canción, el auditorio entero contuvo el aliento. No hubo aplausos, solo silencio, un silencio que dolía, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito. Y cuando todos volvieron a parpadear, Julieta ya no estaba, se había ido igual que llegó, en silencio, pero dejando un huracán detrás. Y Nodal, todavía con la guitarra en las piernas, solo dijo una frase:
gracias por escuchar lo que no me atreví a decir en persona. Y bajó la mirada, porque algunas canciones no se escriben para llenar estadios, se escriben para ver si alguien, en alguna parte, aún está escuchando. Esa noche, Nodal no fue al camerino, no hubo fiesta de cierre, no atendió entrevistas, solo subió al auto, pidió que lo llevaran al hotel, y no dijo una palabra durante todo el trayecto. Ya en la habitación, encendió su teléfono. Nada, ni un mensaje, ni una llamada perdida. El silencio lo envolvía, como una manta áspera que no abriga, pero tampoco deja respirar. Hasta que, horas después, mientras la ciudad empezaba a despertar, algo ocurrió. Julieta subió una historia a sus redes. No decía nada, ni emojis, ni frases, ni indirectas, solo un video, grabado con su celular, desde la sombra del escenario. El momento exacto en que Nodal le cantaba esa canción inédita. Unos segundos de imagen temblorosa y el eco lejano de su voz. Eso fue todo, y fue suficiente. Las redes estallaron. Los fans comenzaron a hilar teorías, los medios argentinos y mexicanos llenaron titulares. Se habló de reconciliación, de regreso, de segundas oportunidades, pero ninguno de los dos volvió a decir una palabra, ni un desmentido, ni una aclaración, nada, solo ese fragmento, esa canción, esa mirada, y el silencio volvió, pero esta vez tenía otro sabor. Ya no era frío, ni distante, era un silencio cargado de posibilidades, como una pausa, justo antes de decir lo que realmente importa. Mientras el mundo hablaba por ellos elegían callar, porque a veces, lo más sincero, no necesita ser explicado, solo sentido. Días después, Nodal regresó a México. Los aeropuertos lo esperaban con cámaras, preguntas, micrófonos, pero él no respondió, solo caminó, como si llevara un peso invisible en la espalda y un torbellino en el pecho. Nadie sabía que, desde que volvió, no salía del estudio. Pasó semanas encerrado, no por estrategia, no por marketing, por necesidad. Volvió a escuchar esas canciones que había compuesto durante su relación con Julieta, pero ahora sonaban distinto, más suaves, más verdaderas. Había notas que antes eran rabia, y ahora eran melancolía, versos que antes eran orgullo, y ahora pedían perdón. Decidió que su próximo álbum no sería un producto para vender, sería una historia para sanar, sin colaboraciones, sin grandes campañas, solo él y su verdad. Mientras tanto, del otro lado, Julieta también se movía. Volvió al estudio, empezó a trabajar en nueva música, pero algo en su forma de escribir había cambiado. Antes, sus letras eran afiladas, irónicas, rebeldes. Ahora, tenían otra textura, más humana, más vulnerable, como si esa noche en Buenos Aires no solo hubiera tocado una fibra en Nodal, sino también en ella. En una entrevista breve, semanas después, alguien se atrevió a preguntarle por el video que subió. ¿Tenía algún mensaje oculto? Julieta sonrió apenas y dijo, a veces, uno solo quiere guardar un recuerdo bonito. El presentador quiso insistir, pero ella cambió de tema. No hacía falta decir más, porque el mensaje ya había sido enviado, y quien tenía que entenderlo, ya lo había recibido. Un mes después, con el verano mexicano en pleno auge, Nodal sorprendió con un anuncio inesperado, una pequeña gira por teatros. Nada de estadios, nada de luces espectaculares, solo él, su banda, un escenario discreto y un repertorio completamente nuevo. La propuesta era clara, canciones que no buscaban aplausos, sino resonancia, temas nacidos desde la herida, no desde la industria. La gira incluía 3 fechas en el Teatro Metropolitan, en Ciudad de México, y fue precisamente la noche del segundo concierto, entre bambalinas, que ocurrió algo que cambiaría todo. Uno de sus asistentes se acercó y le entregó una nota. Era pequeña, doblada con cuidado, una frase escrita a mano. No es casualidad que estés en mi ciudad, quizás es tiempo de hablar. Nodal la leyó una sola vez, y supo de inmediato quién la había escrito. No necesitaba firmarla, había leído esa letra antes, en cartas, en libretas, en canciones. Era de Julieta. Se quedó mirándola por varios segundos. Después la guardó en el bolsillo interno de su chaqueta, justo al lado del corazón. Esa noche subió al escenario con la misma serenidad de siempre, pero algo en su mirada había cambiado. No lo dijo, no lo explicó. Solo al final del concierto, cuando las luces ya se habían apagado y el público guardaba silencio, se sentó en el borde del escenario. Con la guitarra sobre las piernas, soltó una frase. Hay canciones que no se escriben para vender discos, se escriben para ver si alguien, en algún lugar, aún está escuchando. Y entonces tocó un tema nuevo, uno que nadie había escuchado, uno sin estribillo, una especie de carta abierta donde hablaba de miedo, de orgullo, de querer volver, sin condiciones. No prometía nada, no pedía perdón, solo decía, estoy aquí, si alguna vez querés hablar, acá estoy. Cuando terminó, dejó la guitarra a un lado, se puso de pie y se fue sin mirar atrás. Pero esa noche, mientras la ciudad dormía, él no volvió al hotel. Tomó un coche y se dirigió hacia Palermo, donde todo había empezado, o donde, tal vez, algo podía volver a empezar. Palermo estaba en silencio. Pasada la medianoche, la ciudad respiraba con esa calma espesa que solo el verano trae. Nodal llegó al edificio que conocía de memoria, pero que ahora parecía otro. Desde el coche, miró hacia el segundo piso. Allí seguía colgando el viejo farol japonés, moviéndose apenas con la brisa tibia. Las
Las macetas con flores secas aún estaban en el balcón, testigos de una historia que se resistía a morir. Apagó el motor, se quedó unos segundos en el asiento, con el corazón golpeando más fuerte que cualquier tambor. Luego bajó. Cada paso hacia la puerta lo sentía como si retrocediera en el tiempo. Subió las escaleras, lentamente, como si el destino se midiera en escalones. Frente a la puerta, dudó. ¿Y si no estaba? ¿Y si lo recibía con indiferencia? ¿Y si ya era demasiado tarde? Aún así, tocó el timbre. Pasaron 10, 15, 20 segundos. Nada. Dio un paso atrás. Iba a irse. Entonces, el picaporte giró. La puerta se abrió. Y allí estaba ella, Julieta, descalza, en pijama, el pelo recogido de cualquier manera. Lo miró sin hablar, como si necesitara comprobar que no era un sueño, ni una mala broma. Hola, dijo él, apenas en un susurro. Ella no respondió. Bajó la mirada. Suspiró. Se apoyó en el marco de la puerta. No sabía si ibas a venir, murmuró finalmente. Yo tampoco, dijo él. Se quedaron así, en un silencio espeso, lleno de lo que no se dijo durante meses. Hasta que, sin una palabra más, ella se hizo a un lado, y dejó la puerta abierta. Él entró. El departamento estaba igual, aunque más vacío, menos plantas, menos discos tirados por el suelo. La mesa de madera seguía en el centro, con una taza a medio lavar y un cuaderno abierto. Julieta se sentó en el sofá. Nodal lo hizo frente a ella, en la misma silla donde alguna vez desayunaron, discutieron, rieron y lloraron. Escuché la canción, dijo ella. Él asintió. No sabía si era bueno o malo. Me hizo pedazos, añadió. No era para lastimarte, respondió él. Era la única forma de decir todo lo que nunca supe cómo decirte. Ella lo miró largo. Había tristeza en sus ojos, sí, pero también algo más. Cansancio, quizás, o simplemente paz. Esa paz que llega cuando uno ya no quiere tener la razón, sino entenderse. No es tan fácil, Christian, dijo ella. Lo sé, y no vengo a pedirte que volvamos, solo a decirte que estoy acá, que si alguna vez necesitas hablar, sin cámaras, sin canciones, yo estoy. Julieta no respondió. Se levantó, fue a la cocina, trajo 2 vasos de agua. Le pasó uno, bebieron. Y entonces, como si esa rutina cotidiana valiera más que cualquier promesa, ¿querés quedarte un rato?, preguntó ella, sin mirarlo. Sí, respondió él. Y se quedó. Esa noche no hubo besos, ni abrazos, ni declaraciones. Solo una conversación lenta, dolorosa, sincera, como si estuvieran desenredando una historia que, durante mucho tiempo, había sido escrita con demasiada prisa. La madrugada se deslizó sin apuros, como si el tiempo también hubiese decidido quedarse un rato más en ese pequeño departamento de Palermo. Hablaron, lento, sin guiones, sin miedo. Él le contó sobre el disco, no como una excusa, sino como una confesión. Le habló de las noches sin dormir, de las canciones que nacieron desde la herida, no desde el rencor. Ella lo escuchó. Le habló también de sus versos nuevos, de cómo su música cambió cuando el dolor se volvió más fuerte que el orgullo, de lo que sintió al verlo cantando esa noche y al saberse aún parte de su historia. Recordaron risas, se perdonaron culpas, reconstruyeron, palabra por palabra, lo que nunca se atrevieron a decir cuando aún estaban juntos. Y cuando la primera luz del día comenzó a colarse por la ventana, algo había cambiado. No sabían si volverían a estar juntos, pero esa noche habían hecho algo más difícil. Se habían vuelto a encontrar de verdad, no en el escenario, no en las redes, no en la nostalgia, sino en lo más simple, mirarse a los ojos sin máscaras, sin expectativas, sin promesas vacías. Cuando Julieta se quedó dormida en el sofá, con esa paz en el rostro que él no veía desde hacía mucho tiempo, Nodal la cubrió con una manta, se sentó a su lado y cerró los ojos. No fue un sueño, no fue un final feliz, fue algo más honesto, fue el inicio de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya no dolía como antes. La mañana siguiente lo encontró en silencio, mirando por la ventana de ese mismo departamento que alguna vez fue hogar. La ciudad despertaba con su ritmo habitual, autos, bocinas, el murmullo de la vida que sigue, pero dentro de él, algo había cambiado. Ya no era la ansiedad del reencuentro, ni la culpa, ni el remordimiento. Era otra cosa, era calma. Nodal se levantó sin hacer ruido. Julieta seguía dormida, envuelta en esa paz que no necesita palabras. Caminó hasta la ventana, y ahí, en esa vista que tantas veces compartieron, encontró una respuesta que no sabía que estaba buscando. No era necesario volver a ser lo que fueron, tampoco olvidar lo que dolió, solo aceptar que, a veces, el verdadero final no es una ruptura, sino un entendimiento, porque no todas las historias de amor terminan en reconciliación, algunas terminan en perdón, en respeto, en saber que, aunque la vida los lleve por caminos distintos, algo de ellos quedará en cada verso, en cada melodía, y eso, también es amor. Esa mañana, Christian Nodal entendió que no todos los silencios son distancia, algunos son la forma más honesta de decir, te quise de verdad, y mientras salía de aquel edificio sin mirar atrás, no llevaba promesas, llevaba algo más importante, una historia que por fin, había encontrado su última nota. ¿Y tú? ¿Crees que hay canciones que merecen un final? ¿O que algunas historias, como esta, nunca terminan del todo? Déjalo en los comentarios, queremos leerte, y si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, porque a veces, el amor más profundo, no se grita, se
Se canta. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te emocionó, te hizo recordar a alguien, o simplemente te tocó una fibra que tenías guardada, entonces cumplió su propósito. Porque aquí no hablamos solo de fama, de rupturas o de escándalos. Aquí hablamos de lo que todos, en algún momento, hemos vivido. Amores que no supimos cuidar, palabras que no dijimos a tiempo, canciones que nos siguen hablando, aunque ya no estén dedicadas a nosotros. Este canal no busca el ruido, busca la verdad que a veces se esconde entre acordes, la emoción que no se publica, pero que se siente. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Forma parte de esta comunidad que ama la música, las historias y las emociones contadas sin filtros. Y recuerda, algunas canciones no se escriben para ser cantadas, se escriben para ser escuchadas por quien todavía importa. Nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte.